Buenos días, República Dominicana. Empieza pasando revista, 6:30 de la mañana, Luna TV, canal 53, 4 del mes de agosto del año 2022, desde Santiago de los Caballeros, pasando revista, la pista noticiosa verdaderamente caliente en el día de hoy. Así es que Marcos Martínez y Juan Bonilla. Buen día, amigos televidentes. Buen día, Juan. Buenos días al equipo técnico que cada día hace su trabajo para que nosotros salgamos al aire y quedemos bien. Desde luego, como dice un amigo mío, con la lentitud del medio, pero hace su trabajo. Y sobre todo, lograr puntualidad. Ahí está ahora, uno sabiendo la procedencia de los técnicos de los canales, del personal de los canales de televisión. Llueve ligeramente sobre el pavimento santiaguero, sobre todo el perímetro histórico de Santiago. A veces se dice ligera, esa moja. La que está cayendo es ligera, pero moja. Así es que el pronóstico está en primera plana del periódico Hoy. El pronóstico de aguaceros moderados. Pero lo que pasó en el Palacio con los decretos no fue tan moderado. Así es que vamos a darle la palabra al periodista de este canal que tiene su papel hoy bastante cargado. Y el tema obligado hoy son los cambios, independientemente de otras cosas que puedan haber por ahí, y temas que surjan. Pero el tema obligado son los cambios. El fracaso del PRM en elegir su bufete, que es consecuencia de lo que Juan Bonilla y yo hemos venido diciendo, sobre todo yo, de que hay un tranque, de que no quieren a Eduardo, y en la comisión, la voluntad presidencial no se pudo imponer en la comisión ejecutiva, pero ahorita, no sé qué número tiene Juan. La verdad es que si en apenas 2-3 meses cae dos de los principales 3 ministros del país, el asunto... El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, y ahora cae el ministro de Educación, todopoderoso ministro de Educación, Roberto Fulcar. Entonces, queda en ese poder José Ignacio Paliza, el ministro administrativo, poderosísimo. El de Interior y Policía es poderoso. El ministro de la Defensa es poderosísimo. El ministro de Hacienda. Bueno, pero... no. El director general de aduana es más poderoso que muchos ministros. Hoy día el ministro más poderoso del país es el ministro administrativo que maneja la administración. No, pues no por eso. Y en presupuesto el ministro de Educación. No por eso. El ministro administrativo de la presidencia en este gobierno tiene esa connotación que tú le das porque a la vez es el presidente del partido. En otras ocasiones han habido ministros de la presidencia. El ministro administrativo es el que maneja la administración pública ¿A en este país. ¿A dónde? Pues tú crees que Paliza le daba orden a Fulcar. ¿Tú crees que Paliza le da orden a San Lobatón? ¿Tú crees que Paliza le da orden a Carlos Díaz Morfa? Bueno, espérate. porque él no ha asumido el liderazgo que tiene ese ministerio. Porque el que maneja maneja los recursos económicos de un gobierno es el que tiene todo el poder y la cercanía del presidente. Es el que anda en la jipeta con el presidente. Juan, no es por ahí que hay que comenzar, pero si tú quieres comencemos por ahí. Ministro de Defensa. Pero espérate. Bueno, eso tiene sus funciones muy pero particulares. déjame decirte algo. Ministro de Hacienda, eso ni se menciona. Déjame decirte algo. Eso es un error, eso no es correcto que maneje. El ministro administrativo no maneje el presupuesto en términos políticos. No maneje el presupuesto de este país. El ministro administrativo no maneja el presupuesto de este país. Maneja el presupuesto de la presidencia y los fondos asignados a la presidencia y el personal del palacio. Lo esencial es que el presidente Luis Abinader emitió anoche un decreto
que destituye fundamentalmente al ministro de Educación, Roberto Fulcar, en medio de una controversia, 72 horas después de él hacer un encuentro con los ejecutivos de medios de comunicación de la capital para rendir cuentas de sus ejecutorias y hacer una serie de explicaciones. Ángel Hernández, el dueño de Universidad Abierta para Adultos de Santiago de los Caballeros, es el nuevo ministro de Educación. Entonces, el decreto completo destituye y nombra a muchas personas. Rafael Arias, el exdiputado que estaba en el Intran, pasa a ser asesor de transporte del Poder Ejecutivo. Hugo Veras, que el gobierno está utilizando para el manejo del sector transporte, designado director ejecutivo del Instituto Nacional de Transporte, Intran. Roberto Fulcar, designado ministro de Estado sin cartera. No, por encargado de una José cosa ahí. Enrique Hernández Ángel, Enrique Hernández Castillo, reitero, dueño de Guapa con su familia. Esa universidad es interesante, ¿no? Los 3 hijos son los 3 vicerrectores. Por eso dije dueño de Guapa, sí, porque eso es una empresa de propiedad familiar. Entonces, Julio Román Cordero Espaillat, viceministro de Gestión Administrativa del Ministerio de Educación. Eric Alberto Michel Guzmán queda designado director general del Instituto Postal Dominicano Impostón. César Cedeño se va a Puerto Rico, sale de Bienes Nacionales y del CEA y ha sido designado cónsul de la República Dominicana en San Juan, Puerto Rico. Rafael Burgos Gómez, comentarista de televisión, queda designado director de Bienes Nacionales, fungía como director honorífico del Consejo Estatal del Azúcar. Enrique García, el controversial de Migración, queda designado cónsul general de la República Dominicana en Boston, en Massachusetts. Venancio Alcántara, fue diputado en una ocasión, queda designado director general de Migración. O sea, es que esos fueron los cambios emitidos anoche por el presidente Luis Abinader. Pero en ese decreto hay muchas aristas por donde cortar. Por ejemplo, en ese decreto se derogan varios decretos, entre ellos el artículo que designaba a Jeanilda Vázquez ministra sin cartera. Por tanto, yo asumo que como la ley establece un mínimo de ministros sin cartera, al destituir y no darle funciones a Jeanilda Vázquez, el ministerio sin cartera que le dan a Fulcar es el de ella. Es el de ella. Dice Juan Bonilla que hay varias aritas en ese decreto. Vamos a entrar en esas aritas. Como Juan es el periodista que detalla y pone en contexto las informaciones, yo saqué una lima temprano para ver las aritas que tenía el tonel. Entonces vamos con lo siguiente. Julio Cordero es un hombre de Milagros Ortiz Bosch. Ese era el que le acompañaba, Milagro en la Z, ese era el compañero de ella, que estuvo en el Ministerio de Educación cuando Hipólito Mejía lo nombran viceministro. Sigo, Hernández, el nuevo ministro de Educación, dice Juan, dueño de Guapa y su familia. No, ese es uno de los técnicos de educación más refutados, más prestigiosos que hay aquí, y un técnico en educación reconocido por los organismos internacionales, que no es porque es dueño de Guapa que va a dirigir el Ministerio de Educación y va como improvisado, no. Número uno, ese fue
subsecretario de Estado de Educación en el gobierno de Antonio Guzmán. Ese Ángel Hernández, ese fue. Y fue subsecretario de Estado de Educación en el gobierno de Hipólito cuando Milagro fue la secretaria de Estado de Educación. Ese fue el viceministro, que era subsecretario de Estado, técnico de educación. Es decir, estamos hablando de un hombre que conoce al dedillo esa institución y que no es un improvisado. Hay que ver en la reseña de decreto que le hace el Caribe, por ejemplo, de pedigrí de él en términos de aportación de investigación y de libro de la materia. O sea, en este país pueden haber 3 técnicos al más alto nivel de educación y Ángel Hernández está en ello. Otro aspecto que hay que destacar, es un hombre vinculado al sector político del PRM, desde el PRD, no es un dirigente, no es un militante, pero es un hombre que siempre ha estado del lado de la fuerza política que representa el PRD y ahora el PRM. Fíjese que en 2 ocasiones, en 2 gobiernos del PRD, Antonio Guzmán Hipólito fue viceministro de Educación. Desde luego que es una baja en términos políticos para el PRM. Ese hombre va a actuar ahí más con el tecnicismo y la gerencia administrativa, no con la militancia y el compromiso político. Y entonces es un problema político, práctico. El ministerio que supuestamente Fulcar, el jefe político del grupo de Hipólito Mejía, lo mandan a un ministerio sin cartera. Olvídese de eso, es una botella. Eso no va a hacer nada ahí. Y si usted ve el decreto, Juan, tú que debes haberlo leído, no es que lo nombran viceministro sin cartera de gobierno, es que le dicen de que es responsable de articular la política, qué sé yo qué, del gobierno. ¿Pero a dónde? Bueno. Es como si estuvieran nombrando una secretaría de un ministerio de la presidencia paralelo al existente. Otra arista que tiene ese decreto es que se lleva a los 2 jefes políticos principales de la campaña de Luis Abinader. Fulcar fue el jefe de campaña y coordinador del grupo de Luis Abinader. Y César Cedeño, el coordinador de lo que fue o lo que es, no sé, el H20 de Hipólito Mejía y subjefe de campaña en el 20. Y a uno lo exilian, que es el caso de César Cedeño, se va de cónsul en San Juan, y al otro lo dejan sin funciones. Así. Las 2 herramientas políticas fundamentales en la pre-campaña, porque uno era jefe de Luis y otro de Hipólito, y luego en la campaña son descabezados en eso. El caso de migración, Juan, pero ven acá, pero Luis premia, porque ese es lo que debió, en vez de nombrarlo cónsul en Boston, es mandar al PECA un expedientico. Ese trae como consecuencia que Dionisio Cruz va a reasumir las funciones en Santiago y la región norte como su director. Eso fue lo que le dijo Andrés Bautista cuando habló con él, que lo mandó el presidente a investigar por qué él estaba sin funciones. Esa rehabilitación de las funciones de Dionisio Cruz no le va a gustar a la gobernadora, pero es la realidad. Lo dejo ahí en cuanto a aristas, como dijo Juan. Bueno, el doctor Ángel Hernández estudió educación en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, luego se fue a Francia, hizo un doctorado en educación. Él es de Jarabacoa, pero desde niño vivió en Elías Piña. Tiene muchos años en Santiago de los Caballeros, ¿ah? Vive entre Santiago y Samaná. Fundó la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, junto a su esposa Miriam Acosta. Han estado al frente de esa universidad con un crecimiento extraordinario. Es evidente que
la designación de Ángel Hernández busca calmar las aguas en el Ministerio de Educación, porque eso estaba muy caliente ahí. La verdad es que muchos cuestionamientos, muchas denuncias. Esa última denuncia sobre una licitación de unos libros digitales por parte del Ministerio de Educación que escandalizó al país, sobre todo porque una de las empresas ganadoras, quien aparece es un chofer y un técnico como jefe de esa empresa. Eso originó un gran revuelo. Furcal hizo un gran esfuerzo en las últimas horas, en los últimos días, por enfriarse, pero no el daño estaba hecho ya. Entonces, como esa, entre todos los destituidos, ese es el de mayor categoría. Es evidente que estos decretos también, en términos de opinión pública, había que emitirlos. Porque es que también la opinión pública estaba muy caliente con el tema de los salarios. Eso es evidente que le estaba haciendo daño al gobierno. Este decreto saca en algo ese tema, porque el presidente se refirió a él y eso le da una dimensión. Pero en sentido general, el activismo político sale afectado con todos estos decretos, porque tú sacas de circulación a César Cedeño, al propio Enrique García, que en el sector de los abogados tiene un gran liderazgo, lo mandan para Boston, a César Cedeño tú lo mandas para Puerto Rico, y a Furcal, porque eso es un golpe muy duro para Furcal, es ministro sin cartera, es decir, todo el poder político, su influencia se cae en este momento. Entonces, en términos políticos, Juan, el propio director del Intran, que fue diputado... No, pero pon ahí a Gianilda Vázquez en lo que tú estás diciendo, muy acertado, de que en términos de la opinión pública baja la temperatura en contra del gobierno, pero que es un golpe político. Entonces tú estás numerando, mete a Gianilda Vázquez. Sí, es un decreto que es un bajón para el Partido Revolucionario Moderno, para el dinamismo, porque la verdad es, señores, que uno tiene que apoyar este gran esfuerzo del presidente Abinader, porque es que el presidente, tú lo observas como un apagafuego, prácticamente solo, señores. Es decir, por eso yo decía que dos ministros como el de la presidencia y el de educación, que el de educación tiene una categoría política extraordinaria en el PRM, Roberto Furcal, que esos dos caigan. Entonces hay que ponerse al lado del presidente porque es una situación difícil. Tú tienes que unirle que aunque son por razones muy diferentes, la caída de Orlando Jorge Mera también, que aunque por motivación muy diferente a la que tú estás enfocando, fue una caída y fue un golpe político. Claro. Un ministerio como ese se le puso en mano a un técnico, aunque vinculado al partido y al presidente, pero un técnico. Ahí cayó también, o sea, es tres que han caído, dos por razones políticas y una por accidentalmente, vamos a decir, por un accidente. Hay una situación en este momento en la que el presidente, ¿verdad? Se ve en una situación, primero muchos conflictos, ¿verdad? La opinión pública diariamente. Pero yo quiero agregar que Juan dijo que Venancio Alcántara Valdés fue diputado. Ese es un viejo dirigente del Distrito Nacional, del PRD-PRM. Fue jefe de Jacobo en el Distrito Nacional toda la vida. Es un dirigente experimentado de lo que yo he visto, porque Julio Cordero, eso es lo que es una figura de arriba, y un hombre de la alforja de Milagro Ortiz. El único en los nombramientos que yo veo que tiene ascendencia política y que sustituyen uno, como dice Juan, el caso de jefe de migración, que era el jefe de los abogados del PRM, Enrique. El único que yo veo que lo sustituyen, quizás por uno con más influencia política en los niveles medio y bajos del PRM, es a Venancio Alcántara Valdés. Esa es una cosa.
Juan también ha dicho en 2 ocasiones, creo, que del Intran que fue diputado. Juan, no es que fue diputado, es que se está ahí por un acuerdo con las centrales y los empresarios de tránsito. Fue secretario general de CONATRA, la de Antonio Marte. Claro, no, pero además fue el senador de Cotuí, que es presidente de FENATRAN, de los camioneros. Fue sobre la base de Antonio Marte, que es senador de Santiago Rodríguez, y de Ubiere, entre otros, que pusieron ese hombre ahí. O sea, al sector choferil, que le ha mantenido una karma absoluta a este gobierno, le quitaron su hombre. Claro. Y que dicho sea de paso, debemos decir, yo no conozco escándalo ahí, ni actos que se fueran cuestionables, ni nada de eso. Yo no lo conozco. Eso pone en peligro con Hugo Vera, este técnico, que hizo una vivatada política que hay que registrarlo en los libros Guinness, que siendo un comentarista de asuntos de tránsito, un proclive a hacer ¿cómo es vicevía? ¿Cómo es lo que hacen? Encantó a Miguel Vargas Maldonado. Vargas Maldonado le permitió que se lanzara como síndico, alcalde del distrito del PRD. Sonó con eso y vino y negoció con... Secretario general de Carolina Mejía, luego. Sí, apoyó a Carolina. Y ahora salta ahí. Mira, 4 meses le doy a ese ahí. No. Déjame decir que Hugo Vera es un popis mediático. Claro. Popis mediático. Claro. Una persona muy mediática. Sí, pero ese no sabe de los problemas ancestrales del tránsito aquí en este país. Ese que estaba en el Intran, vamos a decir que no hizo grandes cambios en el transporte terrestre de este país, pero le mantuvo apaciguado el sector de transporte a este gobierno, suave. ¿Quiénes son los directores del Intran en la región norte? Santiago Rodríguez en La Vega, Moca, Salcedo, que es el jefe de CONATRA en el Cibao. El amigo suyo, ¿cómo que se llama? De la Ruta K, que está en la licencia. Domingo Matías. ¿Cómo? Domingo Matías. Matías, que es el jefe. Es amigo mío. Sí, amigo mío. Que en Puerto Plata y allá hay otro, en San Francisco está. Claro. Los jefes regionales de las centrales sindicales o empresas de transporte, como usted quiera llamarle, es ahí quietecito que están. Usted ha escuchado en estos 2 años a Santiago Rodríguez, que toda la semana tenía un lío de transporte, decir nada. Entonces, ¿manejará Hugo Vera eso? Un técnico, hablando. No es lo mismo estar de 11 a 1 de la tarde hablando de tránsito y hablando de cambiar aceite, de rueda, de cuál es mejor, la mejor marca. Diga, ¿cuál es su problema? Esto, el vehículo más ícono de la Toyota. Eso es una cosa en la radio. Mira, y otra es fajarse con el problema de transporte en este país. Vamos a esperar que empiece, Marcos. Sí. Bueno, el presidente es que tiene sobre la mesa las informaciones que le permiten tomar las decisiones, pero uno no sabía absolutamente nada, ningún problema de César Cedeño en bienes nacionales y en el CEA uno no conoce. No, es un problema político del círculo del presidente. Hace más de 15 días yo sabía ese cambio. Me lo dijo una gente muy cercana a César Cedeño, que vino a Santiago a reunirse conmigo. En Saga nos reunimos allá. Y me dijo, viene esto, por esto y esto. El sector, el círculo externo del presidente Luis Abinader quiere ese cargo, quiere a bienes nacionales. Una información que le voy a avanzar. A bienes nacionales lo van a convertir en ministerio, si usted no lo sabía. Entonces esos sectores quieren a bienes nacionales con el SEA, que va a pasar a ser un monstruo en este país, y no quieren hacerse ese daño.
no lo quieren. Entonces, ¿cómo digo? ¿Cómo usted lo definiría? César Cedeño lo cancelaron o lo trasladaron, lo exiliaron para mí. Entonces hay unos que viven hablando ahí, ayer me lo decía, Hipólito está cabildeando, que dejen a lo de él, Hipólito tiene medio gobierno, entonces qué carajo coño le quitan a Hipólito su hombre principal y se lo mandan para San Juan. Entonces, ¿cuál es la influencia de Hipólito y la determinación? ¿Qué es lo que Hipólito ha cabildeado? Para que se queden los de en el gobierno. Si a César Cedeño, que es su hombre estrella en términos de su estructura política. Es el hombre que desayuna 2 y 3 veces a la semana en la casa de Hipólito Mejía. Claro. Y que incluso sirve de intermediario con muchas personas que quieren ir a la casa de Hipólito Mejía. No. Es él que lo lleva, incluyendo a periodistas. No, pero él es el que conoce la estructura de Hipólito y los remanentes que quedan de esa estructura en el país con nombre y apellido. Tuve la oportunidad de saludarlo. Él me vio y fue y me saludó en el velatorio de la madre del ministro de Agricultura, Limber Cruz. Y yo le tiré una ahí. Le dije, César, tú sabes que siempre tú has contado con mi afecto y cariño, donde quiera que esté. Y tú sabes qué me dijo. Seguimos con el tema, Marcos Martínez. Estamos a 30 minutos, vamos a estar a 30 minutos más. Bien, seguimos en breve con ese tema. Vamos a los titulares principales de la prensa nacional. Los titulares más destacados de la prensa nacional. Aquí en Pasando Revista, el presidente Luis Abinader destituye al ministro de Educación y a los directores de Migración, Intran e Impostdom. Vicepresidenta Raquel Peña cree en libertad de funcionarios para subir salarios. El Partido Revolucionario Moderno no llega a acuerdo para bufetes. Congreso escoge bufete del Congreso. Escoge comisión para decidir bufetes. Laboratorios pueden hacer pruebas de viruela símica. La ministra de la Mujer aboga por la educación sexual y reproductiva en las escuelas. Cuando en Haití haya generación de empleos y estabilidad política, la inmigración a República Dominicana disminuirá. Titulares más destacados aquí en Pasando Revista por Luna TV, Canal 53. Libra de pollo no aparece a 59 pesos. Está en primera plana del listín para el que tenga dudas. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, rinde cuentas de su gestión en la presidencia de los diputados. Solamente un 22,3% de los motoristas logró registrarse en el Intran. Estados Unidos se asoma a una escalada de tensión con China. No entiendo, Juan Bonilla, no entiendo. No entiendo. Quiero felicitar, porque también felicitar a Alfredo Pacheco. Claro. Por su rendición de cuentas y ese mensaje de conciliación, de consenso que envía. Claro. Bueno, aparte de la vicepresidenta Raquel Peña y de la primera dama, se sentó en la mesa principal a los expresidentes, o en la fila principal de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, miembro del Comité Político del PLD, Julio César Valentín, que no es legislador, pero fue presidente de la Cámara de Diputados, del PLD, Rubén Maldonado de la Fuerza del Pueblo, Lila Alburquerque del Partido de Reformista, y se sentó ahí, en esa fila. Esa es la forma en que deben de dirigirse una institución y un país. Faltó Abel Martínez. A lo mejor lo invitó y no fue. Exacto, pero por eso es que Pacheco tiene el consenso.
porque eso no es una pose de Pacheco. Es que Pacheco acaba de dar una demostración en la práctica, que es un hombre que no solamente cree en el consenso, cree en los acuerdos, cree en el entendimiento, sino que lo practica y que tiene un liderazgo para eso. La ley de extensión de dominio. Pero además, esas pero viene de ahí, mire cómo siente relaciones ahí. que tiene con el liderazgo político del país. Fue con eso que sentó ahí, con esos expresidentes, algunos de los cuales, como dijo Juan, son legisladores, Radamés Camacho y Lila, son legisladores actuales, diputados. Fueron eso, sobre todo Radamés Camacho para la parte del PLD, que sirvió de intermediario, mandó un mensaje extraordinario. De uno de los titulares ahí, yo no entiendo. Mientras el presidente, que hoy está en toda la primera plana, Juan lo tocó así ligeramente en la introducción de los temas que hizo al inicio del programa, el presidente futigó y dijo que los altos salarios que en las instituciones, en la superintendencia sobre todo se han hecho, son imprudentes, dijo el presidente. Y no voy a dar más detalles porque hay titulares sobre eso. Dijo el presidente. Sin embargo, la vicepresidenta se despacha diciendo que los funcionarios están en libertad de aumentarse los sueldos y que a ellos que hay que preguntarles sobre eso. Tibia. Esas declaraciones de la señora Raquel Peña demuestra que ella ya se rindió y que ella sabe que no repiten esa posición. Pero por Dios. Como dicen ustedes, los que tienen experiencia de militancia política, llegó el momento de los grandes ligas. Llegó el momento de los verdaderos. Sí. Los otros se sientan. Sí. Porque la realidad es que Raquel Peña no quería hablar con la prensa. La prensa la persiguió, correcto por parte de la prensa. Claro, ese es y su caminando trabajo. Finalmente ya soltó Esa perla. esa declaración tan destemplada, tan inoportuna. 3 horas después vino el presidente Luis. El presidente, debo decir, un aplauso para el presidente Luis Abinader, porque puso el oído en el corazón del pueblo. Claro. Ese es el sentir en la población. Claro. Porque eso es muy abusivo, esos aumentos salariales. Juan, ¿qué dije yo ayer? Aquí nada más no se roban chivo y vaca. Aquí viven robando la idea a Juan Bonilla y a mí, aquí en Pasando Revista. Entonces, cuando toca, no es cuestión de que, no, que hay que decirlo. Yo dije ayer aquí que hay que ser prudente, y dije que esos funcionarios no estaban actuando con prudencia en el momento. Yo lo dije, está grabado ahí. ¿Y qué le dijo el presidente? Imprudente. Claro. Saludable también las declaraciones de la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful. Dijo, yo actúo con absoluta responsabilidad en medio de esta crisis, saliendo de una pandemia y con esta inflación. Eso no es posible, aumentarse los salarios de esa manera. Farideh Raful, no lo estoy diciendo yo, porque me alegra lo del presidente Abinader, independientemente de que muchos están exigiendo y reclamando, bueno, pero que tiene que tomar decisiones, porque son funcionarios nombrados por él. Bien, diga lo que usted quiera. Ahora, me alegra porque muchos estaban bravitos con los comentarios de nosotros sobre ese tema, porque entendían que estábamos contribuyendo a hacer daño. Sí. Eso nada más aprovechan todo. Ahí está el presidente que tiene las mismas opiniones de nosotros. Claro, ahí están eso atacando, no dejan pasar nada, mira, hasta cogen los aumentos para atacar al gobierno y para atacar el partido. Y ahora opinen, tiren su Twitter y digan, Juan Bonilla y Marco Martínez tenían razón, el presidente coincidió con ellos, pues no es nosotros que estamos coincidiendo con el presidente. Porque ayer aquí yo remaché que eso era una imprudencia y analicé y Juan Bonilla amplió sobre eso. Y ahora entonces,
Y ahora bocina, ahora bocina. Y ahora Mr. Nómina. Entonces, Mr. Nómina. Publicidad. Vamos a la pausa, pasando revista.